Buenos días, soy Leonardo Guidi, analista financiero de Conectar Bursátil. Hoy es viernes 18 de octubre del 2024 y este es el resumen semanal de los mercados que comenzamos viendo cómo Estados Unidos sigue ahí marcando récords históricos a pesar de que estamos a menos de un mes de las elecciones, lo cual es bastante raro, me llama bastante la atención. Pero antes de hablar de eso, vamos a celebrar porque el 12 de octubre del 2024 este mercado alcista ha cumplido 2 años de vida. Sí, señor, si vemos para atrás, el 12 de octubre del 2022 fue exactamente el momento en el que se tocó el piso y a partir de ahí venimos en este mercado alcista con apenitas una corrección acá y bueno, otra casi corrección acá a mediados de año con lo que fue la crisis de Japón. Pero bueno, venimos en un mercado alcista que ya lleva 2 años y que tiene hasta ahora el Standard & Poor's acumulado un 69% de rentabilidad en 2 años, incluyendo dividendos. Está bien que obviamente estamos haciendo como un poco de cherry picking, digamos, o sea que elegimos deliberadamente, claro, elegimos el mínimo del mercado bajista anterior, con lo cual estamos diciendo que, no sé, 69% de rentabilidad en 2 años es un montonazo. Obviamente que no es ni siquiera el promedio de los mercados alcistas, pero bueno, o sea, si tomamos el mínimo, esa es la rentabilidad que hemos tenido. Y algo que me pareció muy interesante fue que, obviamente, al celebrarse los 2 años de este mercado alcista, que por cierto, y también quiero hablar un poco de eso, no está siendo para nada festejado. No estamos viendo que el Standard & Poor's sigue marcando récord tras récords. Y vemos a los medios por ahí hablando de esto, hablando si esto va a seguir, ¿no? Está como pasando medio desapercibido. Puede que tenga sentido porque estamos a menos de un mes de las elecciones, pero bueno, me llama la atención. Pero bien, me quería referir un poco al tema de las notas que se habían publicado, los análisis, porque obviamente cada vez que se cumple algún efeméride, como digamos estos 2 años del mercado alcista, salen análisis que están bastante buenos porque uno a veces está tan en el día a día, o sea, o yo mismo estos informes que lo hago semana a semana y a veces no hay tanto de qué hablar porque semana a semana a veces no pasa tanto, pero bueno, cuando uno le saca el zoom al gráfico y le saca un poco el zoom y ve un poco todo lo que hemos transitado, de dónde venimos, decimos, bueno, venimos con un camino recorrido y en el medio han pasado muchas cosas, han habido correcciones, algunas más prolongadas, algunas más cortas, pero acá estamos. Entonces está bueno ver ese tipo de, o hacer, o sea, leer o hacer uno mismo ese tipo de recapitulaciones para entender qué es lo que estuvo pasando. Y uno que me causó mucha gracia fue de una empresa estadounidense que se llama The Compounder, que tienen un canal de YouTube bastante bueno. Después voy a mostrar un gráfico que mostraron ellos mismos en uno de sus análisis. Y me causaba gracia porque uno decía, bueno, pero claro, cuando arrancó este mercado alcista en octubre del 2022, las cosas no estaban bien, todo lo contrario, las cosas estaban muy mal, las tecnológicas venían cayendo mucho y era muy sombrío lo que se esperaba para adelante. Y yo digo, por el hecho de ser profesionales, no deja de sorprenderme, porque uno escucha ese tipo de comentarios. Bueno, cuando arrancó el mercado alcista, este mercado alcista hace 2 años, las cosas estaban bastante mal. Y mi comentario es, chocolate por la noticia. Obvio que siempre va a ser así. Nunca un mercado alcista va a comenzar con todo el mundo todos nosotros poniéndonos de acuerdo y diciendo, che, muchachos, ya fue mucha baja, ya está, ya bajó demasiado, a partir de ahora vamos a empezar a comprar. O sea, no, la narrativa del mercado, ya sea en el tope de los mercados alcistas o en el mínimo de los mercados bajistas, nunca la narrativa va a explicar el futuro. Siempre la narrativa te explica el presente y al mismo tiempo te extrapola el presente. Generalmente nunca una narrativa, cuando se esté hablando por ejemplo de un mercado bajista, nunca la narrativa va a decir estamos tocando un nuevo mínimo de este mercado bajista, las acciones volvieron a caer,
pero no nos preocupamos tanto porque dentro de un año seguramente las acciones se habrán recuperado. O sea, no, muy raro. O sea, alguno habrá que diga eso, que haya... De hecho hubo un analista de Market Watch, si mal no me acuerdo, lástima que no me avivé para buscar la nota, porque seguro que todavía está publicada, donde el día exacto del mínimo, obviamente que eso fue suerte, pero ahí el día exacto del mínimo, él dio como muchas razones por las cuales él creía que ya había sido mucha baja y que ya tenía que arrancar un mercado alcista. Fue como la pegó justito, pero bueno, pero son muy pocos los que están ahí a medida que bajan las acciones diciendo, me parece que esta baja ya se está exagerando. Yo me acuerdo incluso hace un par de semanas hablé un poco de lo que dice Howard Marks, cuando él habla un poco de cuando analizás situaciones y vos decís, esto es demasiado, o sea, lo que está descontado en este momento en los precios es demasiado malo para ser verdad. Es poco probable que tal evento tan negativo vaya a ocurrir en las empresas en particular, en los sectores, en las industrias o en la propia macroeconomía del país. Entonces, pero bueno, eso es lo que hacen las narrativas. Las narrativas extrapolan siempre. O sea, generalmente van a decir, mira, las cosas están mal y acá está toda la lista de razones por las cuales van a estar peor. Y lo mismo pasa en los topes de mercado alcista, pero sobre todo en los topes, por supuesto, en los que hay euforia. Ahora vemos al Standard & Poor's ahí nomás de récord histórico nuevamente. Y yo no veo notas publicadas diciendo estas son todas las razones por las cuales esta suba va a seguir. Está como pasando medio desapercibido. O sea, obviamente que en los momentos de mucha euforia, o sea, ni que hablar por supuesto de lo que fue en 1999, principio de los años 2000 con la burbuja.com, o podríamos ver un poquito finales de 2021 ahí con todo lo que fue las SPACs, los NFTs de las cripto, o sea que en cripto podemos verlo muy claro, estos momentos muy optimistas donde todos te dicen hasta dónde van a subir las criptomonedas, o sea, por qué van a subir, etcétera, etcétera. Bueno, eso tal vez con acciones ya no lo vemos tan seguido, pero por ahí con otros activos por ahí menos regulados, como puede ser las criptomonedas, sí que lo vemos. Entonces, está clarísimo que a medida que transcurre un mercado bajista, si nosotros queremos tratar de aprovechar el mercado bajista, vamos a tener que comprar siempre contra tendencia, vamos a tener que comprar siempre contra el consenso. Por eso lo más cercano que tenemos, como afortunadamente los mercados bajistas no ocurren muy seguido, lo más cercano que tenemos son las correcciones. Entonces siempre que ocurre una corrección, van a tenerme a mí acá haciendo estos informes, analizando la corrección y diciendo, bueno, vamos a ver. Desgraciadamente la última que hubo fue justo cuando estaba de vacaciones, pero bueno, la del año pasado fue muy clara, fueron 3 meses de corrección y íbamos viendo que esa corrección estaba provocada por el miedo a que se acelere la inflación. Entonces, siempre, como siempre lo recalco cuando hay alguna corrección, una corrección de mercado siempre se produce por emoción, por sentimiento inversor, y básicamente porque existe alguna causa, siempre aparece alguna causa a la que se le atribuye la baja de las acciones, pero a esa causa el sentimiento inversor, las emociones, el pesimismo de los inversores, le atribuye una consecuencia sobre los resultados de las empresas, sobre las ganancias de las empresas, que es irrealizable, o sea, es demasiada la carga que le ponen para lo que termina siendo. Entonces es como que atribuyen un efecto muy negativo. Por ejemplo, el miedo del año pasado, entre agosto y octubre del año pasado, el miedo a que se vuelva a acelerar la inflación y eso impacte nuevamente en las ganancias de las empresas y que efectivamente, bueno, vuelva al mercado bajista, etcétera, etcétera. Claramente estaban viendo un pequeño rebrote de la inflación. Por lo tanto, lo que seguían viendo era subas de la tasa de interés, o sea que se iban a venir más subas de la tasa de interés, y a eso mismo le atribuían un efecto sobre las ganancias de las empresas que era totalmente exagerado. Incluso si la Fed hubiera subido la tasa de interés, ya hemos visto en el pasado contextos de tasas de interés más altas y aún así los impactos sobre las ganancias de las empresas no fueron tantos como para, es decir, provocar un mercado bajista. Entonces ahí estábamos viendo claramente en una corrección de mercado que el mercado estaba demasiado pesimista y atribuyéndole a una causa
que era una pequeña aceleración de la inflación, porque ni siquiera era, wow, qué aceleración que tuvo, es una pequeña aceleración de la inflación, le estaban atribuyendo justamente la capacidad de hacer que la Reserva Federal suba mucho más la tasa de interés, porque me acuerdo que se hablaba de 6-7% la tasa de la Fed, y por lo tanto extrapolaban a una caída en las ganancias de las empresas muy grande, y por eso, bueno, toda la baja que se estaba produciendo en ese momento en respuesta a esa expectativa. Obviamente, pasó el tiempo, empezaron a ver que la inflación no iba a subir tanto, por lo tanto la Reserva Federal no iba a tener motivos para seguir subiendo la tasa de interés, y por lo tanto uno decía, bueno, pero si este contexto negativo que está descontado en los precios no se va a dar, y se va a dar este otro contexto que sigue siendo de tasas altas, pero no más altas como las que estábamos esperando, bueno, entonces termina siendo una buena noticia, y bueno, y ahí se terminó la corrección del año pasado, y bueno, y acá estamos, ¿no? Y seguimos. Entonces, cuestión de que, por supuesto, siempre que querramos aprovechar precios muy baratos en las compañías, vamos a tener que ir en contra de la tendencia. Ahora estamos en casi récord histórico, pero vemos que el mercado como que no se está emocionando tanto. Así que eso nos permite aprovechar y digamos, reflexionar, sobre todo porque, y no me voy a cansar de repetirlo, porque siempre aparece, y digo, cada semana me aparece uno distinto, ¿viste? Algún cliente distinto, con miedo por el tema de que, bueno, el Standard & Poor's está en récord histórico, y encima ahora el Merval también, el Merval está en 1500, claro, todos miran el 1800 de Macri, si uno lo ajusta por inflación, ese 1800 de Macri pasa a ser 2100, con lo cual todavía estamos bastante lejos de aquel récord histórico de finales de 2017, principios de 2018, pero bueno, siempre está la gente que justamente que no tiene por qué saberlo, pero bueno, o sea, se asusta la gente de que el mercado está en récord histórico, y si tienen plata nueva no saben si invertir o no invertir o esperar. Entonces, siempre me parece muy importante remarcar el hecho de que el mayor riesgo de un mercado alcista, y acá obviamente voy a enfatizar de un mercado alcista en Estados Unidos, no es comprar en máximos. O sea, ese no es el riesgo más grande que podés asumir. O sea, uno dice, a ver, si yo compro ahora con el Standard & Poor's en máximos, ¿estaré asumiendo un riesgo muy alto? Entonces mi respuesta es, mirá, no. Cuando se trata de Estados Unidos, el mayor riesgo que podés sufrir en tu inversión, en tu portafolio, no es comprar en máximos, sino quedarte afuera demasiado tiempo esperando correcciones que no llegan. Entonces, ya lo hemos visto acá muchas veces en esta página, muy buena página web que te permite hacer simulaciones con una persona que invierte todos los meses, apenas tiene dinero para invertir, y la otra persona que especula con que el índice baje un 5%, con que el índice baje un 10%. En todos los casos sale que time in the market, o sea, tiempo en el mercado, es mejor que market timing, o sea, de tomarle el tiempo al mercado. Obviamente que si uno se quiere hacer el vivo, ponerse un poco quisquilloso, va a encontrar en los últimos 40 años periodos de tiempo donde dice, bueno, si yo hubiera arrancado justo en la burbuja.com, si yo hubiera arrancado justo en 2007 antes de la crisis financiera y hubiera especulado con la baja, entonces hubiera ganado. Sí, claro, con el diario del lunes somos todos Messi, por supuesto. Entonces, pero no funciona así. O sea, la realidad te dice es que si vos tomás cualquier periodo del pasado del Standard & Poor's de 5 años, de 10 años, de 15 años, de 20 años, y vas moviendo la ventana temporal, vas a ver que prácticamente en todos los casos hacías mucho mejor hacía mucho más bien a tu portafolio el hecho de comprar cuando tenías el dinero y mantener, o sea, el famoso dicho de ante las correcciones de mercado, callate y esperá. O sea, es un dicho muy famoso que se está haciendo muy famoso en Wall Street, como para que uno tenga en cuenta de que cuando uno le saca zoom al gráfico, las cosas no son tan trágicas, por lo menos siempre estamos hablando de Estados Unidos, y que no tiene uno que tener miedo de comprar en máximo. Lo que tiene uno de tener miedo es de quedarse afuera, porque miren la cantidad de máximos históricos que se hicieron durante este año. O sea, o si miramos desde finales del año pasado, si miramos el último año acá, desde octubre del año pasado hasta
hasta ahora. Y vamos viendo la cantidad de récords históricos que se hicieron. Bueno, cada récord histórico literalmente fue luego superado. Y estamos acá. Encima, bueno, tenemos acciones como Apple que volvió al récord histórico. Y eso que Buffett la había vendido hace un par de meses. Estaban todos re asustados. O sea, y uno dice, ¿por qué se asustan? O sea, primero Warren Buffett vendió una parte de su tenencia, una parte, digamos, una parte grande, por supuesto, de su tenencia de Apple, de la tenencia de Berkshire Hathaway, pero ni siquiera fue la parte mayoritaria. Y claramente el tipo dijo que había vendido a Apple no porque ya no le gustara la compañía, sino por un tema impositivo. O sea, un tema impositivo que no aclaró demasiado, creo que aclaró un poquito en la reunión de accionistas, pero ya está. Y obviamente que las acciones de Apple el otro día se desplomaron y la gente asustadísima, bueno, está en récord histórico de vuelta Apple. O sea, Apple con el tamaño de empresa que tiene. Y Nvidia también, ya volvió otra vez al récord histórico porque parece que las ventas del último chip de Blackwell, que es el chip más avanzado que tienen, parece que Jensen, o sea, el CEO, dijo que estaba totalmente vendido, estaba con toda la capacidad saturada por lo menos por los próximos 12 meses. O sea que estaba al palo produciendo TSMC para Nvidia porque tenía todas las órdenes de compra saturadas. Así que eso es un poco lo que ha impulsado estos últimos récords históricos que hemos visto. O sea que las tecnológicas que todavía hay algunas que les cuesta recuperarse, pero bueno, las más grandes ya se están recuperando, porque aparte Meta está casi otra vez en récord histórico. A las que todavía le está costando un poquito es a Microsoft, que para mí es una empresa que está subvaluada, y a Google, que diría que también está subvaluada, pero tengo mis dudas con Google porque no me está gustando lo que están haciendo con inteligencia artificial, pero puede ser un sesgo mío, puede ser una opinión mía y no tanto algo que se termine reflejando en una baja de las ganancias, así que tendría que hacerle un análisis mayor. Dentro de un par de semanas arranca la temporada de balances, ahí bien con las elecciones, vamos a estar en temporada de balance ahí con las elecciones, pero así que veremos cuando salga el balance de Apple, ya lo dije, veremos ahí en noviembre. Me comprometo a hacer la evaluación de Apple a ver qué sale. Entonces, para terminar con el tema de los 2 años de este mercado alcista, vamos a ver un gráfico acá que encontré donde comparó justamente los 2 primeros años de este mercado alcista, que está acá en azul, acá en este trazo un poco más grueso, con vemos acá con los inicios de mercados alcistas anteriores. Vemos claramente que el que más rápido se recuperó, el que más rápido subió fue el del 2020, el post-COVID. Ese, bueno, estaba muy fogoneado, por supuesto, estaba muy fogoneado con inyección monetaria, con los cheques que le mandaba Trump al Congreso de Estados Unidos, a través del Congreso a los residentes de Estados Unidos. Pero bueno, a ver, en concreto, sobre todo para nuevamente combatir el argumento de que estamos en burbuja, vemos que en términos de movimiento de las acciones, este mercado alcista en el que estamos es totalmente promedio por no decir menos todavía que el promedio. O sea, porque vemos acá la línea esta gruesa, vemos ahí que es lo que estamos transitando ahora, y vemos que en comparación con los 2 primeros años de otros mercados alcistas, por eso tampoco podemos decir que ha sido un mercado alcista muy sería impulsado tal vez por cuestiones gubernamentales, o sea, por razones que no sean los fundamentos de las empresas. O sea, creo que claramente si uno mira lo que se han movido las ganancias de las empresas, sobre todo las tecnológicas, ve que en realidad ha sido un mercado alcista, que por supuesto tuvo su componente también con ahora la baja de la tasa de interés, pero eso es algo bastante reciente, aunque por supuesto el mercado ya lo venía descontando desde hace varios meses, pero principalmente está impulsado por las ganancias de las compañías. Aparte, si desglosamos, este es el gráfico que yo decía de los chicos de Compound, que me gustó mucho el análisis que hicieron, a pesar de estos comentarios que me causaron un poco de gracia. Ellos pusieron este gráfico también desde octubre a octubre, o sea, de los últimos 2 años, y vemos este 69%, donde acá dice que el rendimiento incluye los dividendos. Vemos que este 69% está explicado, la mitad de este 69% está explicado por tecnológicas, después un 8% por servicios de comunicación, y tengan en cuenta que acá adentro
En servicio de comunicación están metidas Meta, está metida Google, porque no se consideran empresas tecnológicas, se consideran empresas de comunicaciones, vaya uno a saber por qué, pero bueno, están metidas acá adentro. Está Netflix, también están metidas, o sea, todo lo que sea media, o sea, Netflix, bueno, Amazon no, porque Amazon Prime Video está dentro de Amazon, pero Disney, por ejemplo, está también acá, que bueno, no le está yendo bien. Pero bueno, en Tech está principalmente, por supuesto, Nvidia, por supuesto está también Apple, está Microsoft también, está Adobe, después, bueno, Tesla está en consumo discrecional, pero a Tesla tampoco es que le haya ido muy bien durante estos 2 años. Pero bueno, vemos principalmente esto. Y obviamente uno mira este gráfico y más de uno va a decir, por supuesto, burbuja, burbuja, burbuja tecnológica. Entonces, desgraciadamente no lo encontré. Juro que lo busqué, pero no lo encontré. Pero a mí me hubiera encantado que estos mismos chicos de The Compound u otro haya hecho el mismo gráfico, pero con las ganancias de las compañías. Cuánto habían crecido las ganancias de las compañías. Y estoy seguro que, por supuesto, no en un 32%, seguramente menos, pero seguramente de los 11 sectores en los cuales se puede dividir o se pueden clasificar las acciones, de los 11 sectores, seguramente el sector en el que más crecieron las ganancias de las compañías, sin lugar a dudas, fue el tecnológico. Con solo ver Nvidia uno se da cuenta, pero además mirando a Apple, mirando Microsoft también, o sea, desgraciadamente no lo encontré, pero no me cabe ninguna duda, porque hace un par de semanas vimos Nvidia, vimos el free cash flow por acción de Nvidia con el movimiento de la acción de Nvidia y vimos que era prácticamente calcado. O sea que no es una repetición de la burbuja.com. La burbuja.com estuvo principalmente impulsada o generada por IPOs, o sea, por empresas tecnológicas basura que salían a cotizar a la bolsa, y obviamente por expectativas sobredimensionadas con acciones vigentes. Pero cuando uno mira lo que se movían las ganancias, vieron que yo hace un tiempo le mostraba lo que era el Total Shareholder Return, que está compuesto principalmente por las ganancias de las compañías y por el múltiplo, que en este caso sería el price earning, o sea, cuánto entonces, si vos decís, si el rendimiento total, o sea, el rendimiento total es 10%, o sea, rendimiento total digo, o sea, cuando digo rendimiento total, me refiero por supuesto a lo que se mueve la acción en el mercado, más el dividendo, vamos a suponer que el dividendo es despreciable, es muy pequeño, entonces, si yo después desgloso y digo, a ver, el movimiento de la acción en el mercado fue 10%, ¿cuánto crecieron las ganancias durante ese periodo? Y las ganancias crecieron 7%. Ok, entonces ese otro 3% está explicado porque aumentó el múltiplo. O sea, aumentó el múltiplo de price earning. O sea, quiere decir, a igualdad de condiciones, el público está dispuesto a pagar más de lo que pagaba antes por las mismas acciones de la misma compañía. Simplemente cambió el apetito por el riesgo de los inversores. Bueno, seguramente si yo hago ese desglose y veo que, por ejemplo, el Total Shareholder Return acá es 32%, porque incluso como dice acá, esto incluye los dividendos. Si yo miro esto, digo 32%, estoy muy seguro de que las ganancias del sector tecnológico no crecieron 32%, porque seguramente habrá habido un aumento de múltiplo de price earnings, sobre todo a partir de que ya a mediados de año estaba la expectativa de que se bajen las tasas de interés, pero estoy seguro de que tampoco va a ser que más de la mitad del movimiento de las acciones se explica solo por aumento de múltiplo y no por aumento de ganancia. Estoy seguro de que más de la mitad, por lo menos si uno toma Nvidia como un ejemplo, en Nvidia la enorme mayoría del movimiento del precio de Nvidia está explicado por el aumento de las ganancias por acción, por el aumento del free cash flow por acción. Así que me animo a decir que de ese 32% que están generando de rendimiento total las acciones tecnológicas que están contribuyendo al índice, bueno, estoy muy seguro que más de la mitad, la gran mayoría de ese 32% está explicado por las ganancias de las compañías, no simplemente por el múltiplo de price earning. Veremos más adelante, veremos para adelante, porque justamente lo preocupante y lo que uno tiene que detectar para que no vuelva a ocurrir una burbuja tecnológica es ese escenario en el cual uno ve que los precios de las acciones suben y no suben en la misma proporción las ganancias de la compañía. Por supuesto que volvemos a lo mismo.
si más o menos, no sé, si las ganancias suben, no sé, 10% y las acciones suben 13, 14%, está bien. O sea, siempre que la mayor parte del precio de la acción, de la suba del precio de la acción, esté explicado por un aumento de las ganancias de la compañía, siempre que la mayor parte sea así, no hay problema, no vamos a estar en burbuja. Lo malo ocurre cuando la mayor parte del movimiento de la acción no se explica por aumento de las ganancias de las compañías, sino por aumento de múltiplo de price earnings. O sea, cuando yo ya no lo puedo explicar, porque si no, la única explicación que tengo es que es por expectativa, es que es por un sentimiento inversor demasiado positivo que está atribuyendo en el futuro de la compañía expectativas de ganancia demasiado altas, y cuanto más altas son, por puro sentido común, más difícil son de cumplir, y por lo tanto más probable es que se defraude el mercado en el futuro, y que cuando se defraude el mercado del futuro venga la baja y arranque el mercado bajista. Así que yo estoy muy tranquilo con este mercado alcista, porque lo veo sólido, lo veo con fundamentos. Lo que sí, como les decía, que me genera sorpresa un poco, es ver al índice en récord histórico. En este momento, a tan poquito de las elecciones, porque los mercados generalmente se ponen en pausa un poquito durante las elecciones. Pero me parece que estos récords históricos, bueno, como yo les comentaba, yo les decía, miren, si llega a ganar Trump, lo más probable es que el mercado festeje y tengamos un muy buen fin de año, y que después 2025 sea un año donde arranque con mucha expectativa y que el mercado posiblemente se empiece a defraudar con Trump, al ver que Trump, como el Congreso va a quedar muy equilibrado, ojalá, eso es lo que me gustaría, no va a poder lograr todo lo que él está planeando. Entonces vamos a tener un muy buen fin del 2024, vamos a tener un buen 2025, pero capaz que no tan bueno como lo que fue este 2024, que ya venimos bastante bien. A ver cuánto venimos de rendimiento. Venimos con un 23%, estamos con un 23% de suba en el año, o sea, estamos por arriba incluso del promedio de los mercados alcistas. Entonces digo, bueno, supongo que termina acá en un 23-25%, bueno, yo me imagino que si gana Trump vamos a tener un fin de año muy positivo, capaz que arriba del 25%, pero después... lo estoy haciendo más que nada por pura estadística, no porque crea que va a pasar algo el año que viene, pero yo me imagino que el año que viene, si llega a ganar Trump, cuando quiera empezar a pasar su agenda legislativa por el Congreso, de rebaja de impuestos, de rebaja de regulaciones, no sé, o sea, sacar a Estados Unidos de la OTAN, cosas que se le han ocurrido a Trump y con las que está fogoneando un poco para hacer campaña. Digo, cuando él intente pasar su agenda por el Congreso, si el Congreso está muy equilibrado, no se la van a votar, el mercado se puede defraudar. Entonces, claro, si tu expectativa que está cargada en los precios es de una rebaja de impuestos, es de alguna rebaja de regulaciones, y después Trump no logra eso, entonces como que tenés que retornar al status quo, y bueno, se podría provocar algún tipo de corrección de mercado, pero en todo caso, digo, bueno, si llega a ganar Trump, me espero un buen final de 2024 y un 2025 que va a ser positivo, porque seguro Trump algo va a lograr. Pero capaz que, no sé, o sea, pero seguro que no repetiría, en mi opinión, el rendimiento que está teniendo el Standard & Poor's este año. Con Kamala Harris me parece que sería al revés. O sea, si el mercado llega a ver que gana Kamala Harris con esa agenda... Por encima Kamala Harris... el Partido Demócrata tiene una característica, que existen los superdelegados, o sea, una figura medio rara para votar al candidato, todo que está constituido principalmente por la élite del Partido Demócrata. Eso no existe en el Partido Republicano, por eso llama un poco la atención, porque como que dentro del Partido Demócrata hay una élite, obviamente que están los Clinton, bueno, o sea, hay los Kennedy, o sea, digamos, varias familias como tradicionales de la política estadounidense. Y es como que esa ala, digamos, del Partido Demócrata, esa facción, podríamos decir, es de centro izquierda, pero muy, muy de centro. De hecho, uno mira el gobierno que tuvo Bill Clinton, y fue un gobierno bastante, o sea, de centro y hasta centro derecha, podríamos decir, pero bueno, encima fue un gobierno con muy buenos resultados económicos. O sea, tuvo tan buenos resultados económicos Clinton que le perdonaron la infidelidad y bueno, todo lo que pasó con Mónica Lewinsky, que seguramente si alguien de menos de 25 años está viendo este video, no saben quién fue Mónica Lewinsky, pero bueno, no importa, no viene el caso. Pero la cuestión es que esa ala más, digamos, conservadora dentro del Partido Demócrata, obviamente
que no está con el ala de Bernie Sanders, de Alexandria Ocasio-Cortez, del ala de más izquierda, digamos, más progresista, más woke, digamos, del Partido Demócrata. Kamala Harris claramente se ha alineado para ese lado, pero difícilmente va a poder empujar una agenda muy de izquierda, muy woke por el Congreso si es que ella es electa, porque tiene esa élite, tiene esa parte más de status quo del Partido Demócrata que no va a estar tan contenta con pasar algunas leyes más de redistribución del ingreso, de ese tipo de cosas, de mucha suba de impuestos, o sea, cosas que, porque Harris está proponiendo impuestos al patrimonio, bueno, o sea, cosas que difícilmente pasen, pero obviamente que el mercado puede asustarse. Entonces, si llega a ganar Harris con esa agenda que ella ha propuesto, claramente, o sea, el mercado lo puede llegar a tomar a mal y puede ser que no tengamos un final de 2024 tan bueno, puede ser que incluso tengamos algún tipo de corrección, capaz una corrección del 10%, por ejemplo, que sería una corrección promedio, pero sí me imagino un 2025 ya mucho mejor de lo que sería con Trump, porque pasaría el efecto contrario, o sea, Harris asumiría el 20 de enero, me parece que es cuando asumen, y obviamente intentaría empezar a pasar esa agenda por el Congreso y como que el mercado estaría como un poco asustado, y a medida que el mercado vaya viendo que no va a pasar por el Congreso las reformas más progresistas que puede plantear Kamala Harris, que de hecho ya las planteó en su momento Biden, o sea, obviamente ni siquiera Biden planteó reformas tan drásticas como la que está proponiendo Harris, y Biden tampoco las consiguió, o sea, entonces difícilmente, con lo empatado que parecería que va a quedar el Congreso, difícilmente lo logre. Entonces, en caso de ganar Harris, yo me imagino por ahí capaz que un 2024 que cierre en el orden del 20% o un poco más abajo del 20% de rendimiento, y un 2025 ya incluso 20% arriba o más todavía, cuando el mercado como que se alivie a medida que Harris no pueda pasar su agenda legislativa. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa? Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿qué podría estar pensando yo viendo el mercado tal como está ahora? Bueno, que el mercado está descontando una victoria de Trump. O sea, todo lo que dije recién es como para explicar, decir, bueno, ¿qué es lo que estoy viendo? Bueno, el mercado podría estar descontando una victoria de Trump. Y lo cierto es que tan equivocado no está, porque tengamos en cuenta que en Estados Unidos, en la mayoría de los estados, ya se está votando. O sea, en Estados Unidos, desde lo que fue el COVID, desde antes incluso, pero desde el COVID, se empezó a tomar mucho la costumbre del voto por correspondencia o de la elección anticipada. Entonces, ya hay muchos estados que están votando. Obviamente que los votos no se van a contar antes de tiempo, pero como que, no sé, como que se está filtrando algo de información y bueno, o sea, como que no está gustando mucho lo que se está comentando con respecto a Kamala Harris. Pero por sobre todas las cosas, las casas de apuestas, que son bastante precisas, porque ahí no es gente hablando, es gente poniendo plata, cada vez lo están dando más ganador a Trump. O sea, si yo me fijo acá en la página, esta es una excelente, creo que es mi principal página para ver el tema de las elecciones de Estados Unidos, tema de encuesta. Si ustedes se fijan acá a la derecha, te van mostrando el promedio nacional, que te lo muestran acá. Después te muestran los estados que están más complicados. Vamos a pasar acá. Los estados que están más complicados. Y acá abajo lo que más me interesa a mí, que es el Real Clear Politics del promedio de las apuestas. O sea, si ustedes se fijan, acá ellos ponen para las elecciones 2024. Entonces ellos van haciendo un promedio de todas estas páginas web. Son páginas web que permiten apostar a ver quién va a ser el próximo presidente de Estados Unidos. Entonces, acá no es gente respondiendo encuestas. Acá es gente que está poniendo plata en respecto a lo que cree que va a pasar. O sea, no respecto a lo que quiere que pase. O sea, acá puede haber un demócrata que puede decir, yo soy demócrata, voy a votar a Kamala Harris, pero creo que va a ganar Trump. Por lo tanto, pongo plata, apuesto por Trump. Entonces, esto es como bastante más confiable que una encuesta, porque acá hay gente que está poniendo dinero, o sea, que no está hablando, está poniendo su dinero donde está poniendo su opinión de qué es lo que va a pasar. No necesariamente de qué es lo que él va a votar, pero sí de qué es lo que cree que va a pasar. Y últimamente se vio esto, se vio como que a partir de las últimas semanas, los promedios de las apuestas dan bastante favorable a Trump, dan 58-40. Y de hecho, si ustedes se fijan, vemos que al principio Trump, bueno, cuando estaba Biden, acá es donde arranca Kamala. Vamos a hacer un poco de zoom acá para ver que
que pueda acá. Vamos a hacer un poco de zoom acá. Donde acá recién es donde arranca. Fíjense que claro, cuando Biden se cae en el debate, o sea que hace un debate horrible, se cae totalmente con su intención de voto, y vemos acá cómo las encuestas lo daban recontra ganador a Trump. Acá aparece Kamala Harris, recupera todo el terreno perdido. Vemos acá en cuanto a las apuestas, vemos eso, vemos cómo recupera Kamala Harris todo el terreno perdido, pasa a ganar, empieza a estar reempatado, y de repente acá desde el 6 de octubre, hace dos semanas atrás, semana y media, vemos cómo Trump empieza a sacarle ventaja. Y es interesante porque si yo me fijo acá arriba, ellos también te dan acá el resultado de la elección del 2020. Y en la elección del 2020, que lo tenemos acá, déjenme ver cómo saco esto. Ahí está. Bien, como decía, si veo lo que fue el 2020, vemos que también la pegó bastante. Vemos acá, esto es al 3 del 11, o sea, ahí nomás el día de las elecciones, y vemos que Biden llegaba con bastante ventaja respecto a Trump. De hecho, vemos este gráfico, vemos que, o sea, a pesar de que por ahí las encuestas daban parejo, y obviamente ahora las encuestas siguen dando parejo, vemos acá que en las casas de apuestas, Biden llegaba a las elecciones con 60 y pico % contra 35 de apuestas de intención, o sea, de expectativa de victoria. Entonces Biden llegaba con bastante expectativa, digamos. Las casas de apuestas daban como clarísimo ganador a Biden, que es lo que terminó pasando. Ahora está pasando lo contrario, dan como muy claro ganador a Donald Trump. Así que posiblemente, si yo me vengo acá, podría decir, bueno, puede ser que esté pasando eso. Vamos a ver qué es lo que ocurre, no está nada dicho. Las encuestas pueden equivocarse, lo que sería la gente que apuesta parece que la tiene un poco más clara, así que parecería que el mercado está descontando que podría llegar a ganar Trump, pero bueno, veremos, todavía no está nada dicho, pero yo diría como que el mercado está ahí. Igual como les digo, me llama la atención, o sea, estamos teniendo récord históricos casi todos los meses, no parece haber una repercusión muy grande en los medios de comunicación, puedo atribuirlo un poco a las elecciones. No veo tampoco mucha gente entusiasmada, o sea, veo al contrario, o sea, como les digo, gente preocupada, che, estamos en récord histórico, ¿cuánto más va a aguantar esto? Y como siempre digo, ese es el escenario que a mí más me gusta. A mí el escenario que más me gusta es el de un mercado alcista, el de un índice que va rompiendo récords con gente preocupada, con gente dubitativa, con gente cuestionándolo. No quiero un mercado alcista que sea vitoreado, que sea recontra festejado, que sea alentado por la gente. Quiero un mercado alcista que sea recibido siempre con preocupación y con dudas. Ese es el mejor escenario porque es el escenario que evita que se sobredimensione. O sea, imagínense eso, cuando se sobredimensionan las expectativas, lo que termina de ocurrir es eso. Las ganancias de las empresas capaz que te suben un 5% y el precio de las acciones te sube un 25%. Ahí estamos recontra sobredimensionados, ahí ya la suba está en absoluto justificada por los fundamentos de la compañía y ahí es donde se forman las burbujas. Creo yo que no estamos en ese contexto, así que creo que ya sea que gane Kamala o ya sea que gane Trump, a este mercado alcista que lleva ya 2 años todavía le queda margen para subir. No sé cuánto más, por supuesto, no me espero un mercado alcista de 10 años como los que hemos tenido. Un dato que también que decían estos chicos de Compound era de que la duración promedio de los mercados alcistas durante toda la historia del Standard & Poor's ha sido de 4,4 años, lo cual no nos dice absolutamente nada. Porque obviamente cada mercado alcista es propio de su tiempo, tiene sus propias características y no es comparable con los demás. O sea, este mercado alcista arrancó con tasas de interés muy altas en términos de los últimos 20 años. El mercado alcista posterior a la burbuja inmobiliaria arrancó con tasas de interés muy bajas, de hecho tasas de interés en cero, y durante la mitad de ese mercado alcista las tasas de interés se mantuvieron en cero, o sea que no son comparables. Así que cada mercado alcista se analiza dentro de sus propias características. Que el promedio sea de 4,4 años a mí no me dice nada, no es que digo, bueno, todavía nos quedan 2 añitos más por delante, en absoluto. Hay que ir monitorizando semana a semana
mes tras mes cómo está la salud económica de Estados Unidos, el tema de la inflación, el tema del empleo, aunque son todos indicadores más retardados. Y sí, por supuesto, ahora a fin de mes, las ganancias de las compañías. A ver qué está pasando con las ganancias de las compañías, que parece que según lo que está, a ver, estamos con el índice en récord histórico, así que parece que el mercado está descontando que deberían venir bien. Así que creo yo que todavía tiene mucho sentido seguir estando invertido en Estados Unidos. Así que entonces, terminada la parte de Estados Unidos, vamos a ver Argentina, donde tuvimos otra buena semana. La verdad que estamos teniendo unos meses muy buenos. O sea, si tomamos desde agosto, desde el mínimo de la crisis japonesa, podríamos llamarle, venimos en unos 3 meses espectaculares. Encima hubo superávit fiscal en septiembre también, así que claramente el mercado está creyendo. O sea, el riesgo país está en mínimos de mucho tiempo. Estaba en 1100 y pico, así que claramente el mercado está empezando a creer y a confiar y a pensar. O sea, porque obviamente un mes de superávit fiscal puede ser una casualidad o algo no sostenible en el tiempo. 2 meses puede ya mostrar una intención, pero todavía no te deja muy convencido en cuanto a la capacidad del gobierno. Ya 9 meses seguidos de superávit fiscal claramente ya te marca una política. O sea, por ahí a veces la gente dice, Milei, o sea, no tiene plan económico. A mí cuando la gente por ahí me dice, Milei no tiene plan económico, lo primero que yo pregunto es, ¿qué es para vos un plan económico? Porque la gente por ahí habla, digo, para mí un plan económico es algo que está comprendido por metas que se quieren lograr y por instrumentos que se van a utilizar para lograr esas metas. Entonces, creo que la meta más grande que quiere hacer Milei es bajar la inflación, y los instrumentos que está utilizando son la política del Banco Central y obviamente el superávit fiscal. O sea, está anclando el superávit fiscal, al mismo tiempo hizo una devaluación, estabilizó el tipo de cambio y a partir del Banco Central está dejando de emitir moneda y está retirando moneda a partir del superávit fiscal. Entonces, a partir de eso, bueno, después viene todo el tema de reformas estructurales, que es lo que está haciendo Sturzenegger, que es lo que está haciendo la ley bases, para tratar de mejorar la productividad de la economía y a partir de la baja de la inflación y la mejora de la productividad de la economía, generar confianza para que haya inversión y a partir de que haya inversión se genere crecimiento económico, que a la vez genere empleo, que eventualmente dinamice más el consumo y vuelva al consumo. O sea, el consumo es lo último. Obviamente Milei siempre critica a los keynesianos porque para los keynesianos el consumo es lo primero. Bueno, para la escuela austríaca lo más importante es la inversión. Entonces, si uno lo piensa de esa manera, está bastante claro el plan económico de Milei, cosa que no pasaba, por ejemplo, en el gobierno de Alberto Fernández, porque el mismo Alberto Fernández decía que él no creía en los planes económicos. Entonces, bueno, o sea, ahí uno puede decir entonces qué pensás hacer en materia económica, y cuando uno dice, bueno, si no tenés plan económico, lo que haces en materia económica básicamente es reaccionar a lo que pasa, pero no vas con ninguna dirección porque como que no tenés ninguna meta. O sea, lo primero que tiene que tener un plan económico es una meta. O sea, y las metas en el caso de Massa o en el caso de Guzmán, por ejemplo, yo no las tenía muy claras. En el caso de Milei las cosas están muy claras. Entonces, a partir de ahí, a partir de que el plan económico está claro, lo que viene después es si la gente le cree o no te cree. Como dice el profe de Juan Carlos de Pablo, que él siempre cita a Di Tella, que decía que la misma medida de política económica puede tener efectos positivos o negativos dependiendo de la ciudadanía te cree o no te cree. Y acá lo mismo, o sea, también justamente está la idea de que si la gente no te cree, o sea, si vos como gobierno tomás ciertas decisiones y la gente no te cree, lo más probable es que la gente resista un poco ese tipo de decisiones. Ahora, si eventualmente vos le demostrás a la gente, como político, le demostrás como líder político del país, le demostrás que vas en serio y que vas a fondo y que no vas a aflojar, entonces llega un momento donde la gente dice, bueno, efectivamente esto llegó para quedarse, así que o me adapto o muero. Entonces a partir de ahí la gente empieza a adaptarse. Entonces, estamos en Argentina, sabemos que la gente va a resistir cualquier cambio porque siempre que le han prometido cambios terminó peor que como venía antes. Entonces la gente siempre va a intentar resistir. Como el tema de vender dólares, por ejemplo. Milei dice, bueno, que la gente
se olvide, porque la moneda fuerte va a terminar siendo el peso, el dólar no va a subir, no va a haber una devaluación. Claro, decirle eso a un argentino que siempre que le dijeron que no va a haber devaluación, después terminó habiendo devaluación. Entonces el argentino va a resistir, y lo va a resistir hasta que en algún momento, ya forzado por las circunstancias, va a decir, bueno, efectivamente tengo que creerle y tengo que, no sé, vender dólares y hacer tasa en pesos, por ejemplo, en el mercado de capitales, o vender dólares y hacer alguna inversión, etcétera, ¿no? En economía real, por ejemplo, en un departamento, bueno, cosas así. Bueno, claramente como que el mercado de a poco parece estar creyendo, porque vemos que los bonos están en máximos, o sea, la baja del riesgo país implica que los bonos emitidos por Guzmán en el 2020 están en su máximo histórico, están en su máximo de cotización, están en su máximo de paridad. Y al mismo tiempo las acciones, por supuesto, si suben los bonos, también por supuesto acompañan las acciones. En particular Pampa ha estado subiendo mucho, que estaba bastante dormida y bueno, finalmente se despertó. Los bonos subieron como un 30%, así que muy interesante, muy bueno, muy positivo lo que ha ocurrido. De ninguna manera ya pasó todo, de ninguna manera estamos en el final, o sea, de ninguna manera yo creo que estamos en momento de tomar ganancia, y eso, para eso lo podemos ver claramente con un gráfico de los chicos de 1816, que son, creo, de los mejores informes que se publican semanalmente en Argentina. Y ellos esta semana, bueno, no solo esta semana publicaron este gráfico que está bastante bueno, donde ellos muestran el resultado primario desde el año 2016 y se ve claramente el resultado del superávit fiscal primario, claramente. O sea que en Argentina a lo que estábamos siempre acostumbrados es a los déficits fiscales con ocasionales islitas, así momentos muy esporádicos por causas muy puntuales de superávit fiscal, y vemos ahora que transcurrió 9 meses, incluyendo diciembre del año pasado, vemos un superávit fiscal que esto ya no es algo que uno puede decir tuvo suerte, lo ayudó el precio de la soja, ahora lo ayudó el precio del petróleo. No, esta es una política claramente deliberada. Entonces ya cuando el mercado empieza a ver esto, dice, bueno, claramente acá hay una intención, acá hay alguien detrás que cree en esto y que tiene un objetivo en mente, y que cree que esta va a ser, o sea, el superávit fiscal va a ser una herramienta para lograr sus objetivos, como puede ser bajar la inflación, fomentar la inversión, mejorar el crecimiento económico, el consumo, etc. El gráfico en el que yo me quería centrar era un gráfico que hace mucho que no lo veía, y por suerte ellos lo pusieron acá actualizado, que era este, que es el de comparar las curvas las curvas de tasas de Argentina con países comparables como puede ser Ecuador. Desgraciadamente, bueno, es lo que nos toca, o sea, nos tenemos que comparar con estos países: Egipto, El Salvador, Angola, Nigeria, Pakistán. Entonces vemos acá Argentina en negro y vemos acá los países a los cuales en circunstancias normales, donde deberíamos converger si es que el plan económico de Milei sigue teniendo éxito, se encuentran. O sea, acá están, o sea, en esta zona es a donde deberían converger. O sea, la curva de tasas de Argentina está acá. Vemos incluso que Argentina tiene, o sea, que la curva de Argentina no es tan de largo plazo. Vemos acá con países que tienen duration mucho más grande, y Argentina está acá con duration de 6 a lo sumo. O sea que si algún día Argentina vuelve a los mercados de capitales, o sea, si Argentina vuelve a esta zona, sería lógico pensar que el Toto Caputo va a poder rolear deuda que vence, no emitir deuda nueva, pero sí rolear deuda que vence, y emitir algún bono a 10 años, o sea, a más largo plazo. Entonces, acá lo que podemos ver es qué es lo que le falta. O sea, acá podemos hacer algunos cálculos. O sea, habría que agarrar el Excel para esto y hacerlo bien, para usar las fórmulas que corresponde. Pero, dado que no quiero que me consuma tanto tiempo, podemos hacer más o menos a ojo. Acá uno tiene que entender, o sea, uno dice, bueno, a ver, acá está la L29, acá está la L30, acá está la E38, acá está el 35, que tiene más duration porque paga menos intereses, y por acá está el 41. Entonces yo tengo que pensar que la L30 está acá, está rindiendo 16 y pico, 16,1, 16,2. Entonces yo puedo decir, bueno, si esto converge bien, de 16 y pico puede ser que baje hasta 8. Entonces,
Si baja hasta 8, o sea, así nomás, o sea, uno dice, bueno, a ver, así a ojo, o sea, muy a ojo de teoría de bonos, así muy abuelo de pájaro, uno puede decir, bueno, si de 16 puede llegar a bajar a 8 y la duration es 2, puedo decir 8 por 2, 16, o sea que la cotización debería de subir 16%, o sea, eso en el plano teórico no es exactamente así, porque la duration acá no es 2, es 2 y pico, con lo cual va a ser más de 16%, y tampoco es así porque yo tendría que agregarle la convexidad, o sea, la convexidad que le da una suba adicional. O sea que, digamos, si converge la parte corta de la curva argentina con el L29 y el L30 a los niveles más o menos de Egipto, por ejemplo, o El Salvador, por ejemplo, que están acá, más o menos entre 8 y 9, el L30 como mínimo debería subir un 16%. Yo diría, si le agrego este pedacito que le falta de duration, todo tendría que decir sí o sí arriba del 20%. Arriba del 20%, pero seguro. Y obviamente acá tampoco estamos teniendo en cuenta algo muy importante, que es la reinversión de los cupones y de las amortizaciones. Porque si mientras esto está bajando, acá reinvertimos los cupones y las amortizaciones, el rendimiento está bastante cómodo por encima del 20% y hasta podría llegar a ser por encima del 30%. Y acá también, o sea, si miramos el 35, fíjense que el 35 está acá con una duration de 6, está rindiendo más o menos 13,5, vamos a suponer 13,5. Fíjense, si de 13,5 baja acá a 9,5, estamos hablando de 4. O sea, 6 por 4, 24%. Y encima a eso yo tendría que agregarle la convexidad. Y a mayor duration, mayor convexidad. O sea que más potenciado todavía debería estar. No solo debería ser un 6 por 4, 24% de suba, sino que además a eso, si yo le agrego la convexidad, que es una fórmula enorme, pero que se puede poner en el Excel, me daría bastante más. Porque, vuelvo a repetir, a mayor duration, mayor convexidad. Entonces uno diría, ok, ¿qué me conviene entonces? O sea, claramente parecería que conviene más el 35. Bueno, depende. O sea, si yo quiero invertir en bonos argentinos, o sea, este gráfico claramente me muestra que no es momento de desarmar mi posición, que todavía queda bastante margen en bonos argentinos para ganar. O sea, hasta que esto no converja a estos países, porque estamos hablando de El Salvador, de Bukele, Angola, Egipto, o sea, no estoy hablando de Noruega, o sea, o si vamos un poquito más a la región de Chile y Uruguay, o de Colombia, o de Paraguay, que tienen, o sea, la curva obviamente no está acá porque estaría bastante más abajo. La curva de Paraguay, la curva de Uruguay, la curva de Chile está mucho más abajo, en el orden del 5%, o sea, bastante más abajo. O sea, estamos hablando de converger a estos países. Entonces, esto lo primero que me dice es, todavía tengo margen de ganancia, todavía tengo oportunidad de compra. Entonces, obviamente siempre y cuando el plan económico de Milei sigue teniendo éxito. Entonces, ¿qué me conviene? Bueno, si yo voy a estar invertido por un año, capaz que me convenga más comprarme el L30. Porque, ¿qué tengo que pensar yo que va a pasar con esta curva? Puedo decir, bueno, puede ser que toda esta curva se desplace hacia abajo de manera paralela. O, en el caso más probable posible, es posible que esta curva se aplane en un momento y después se ponga positiva. Porque fíjense que esta curva, al igual que la curva de Ecuador, está invertida y todas estas curvas están con curvas normales. Entonces digo, bueno, en algún momento no puede ocurrir, imposible que ocurra, que estas tasas de Argentina bajen y que esta curva siga estando invertida. No hay chance. No hay chance porque es una curva anormal. O sea, la curva normal de un país que se cree que va a pagar sus deudas es esta, con los bonos largos rindiendo más que los cortos, por obvias razones, porque con un bono largo asumo más riesgo que con un bono corto. Por lo tanto, me tienen que pagar más, tienen que rendir más. Acá en Argentina, como hay riesgo de default, uno dice, ¿cuál es la lógica? Uno dice, si hay riesgo de default, que después no pasó nunca, pero en la Argentina, pero no importa. Si hay riesgo de default, ¿qué es más probable? ¿Que el gobierno me defaultee un bono que vence en 2030 o uno que vence en 2041? Y lo más probable es que te defaultee un bono que vence en 2029-2030. Entonces sería probable que el gobierno diga, no voy a pagar estos, pero sí voy a pagar estos. Por lo tanto, el precio de estos cae más que el precio de estos. Por esa razón, estos rinden más que estos.
No pasa nunca, porque siempre que Argentina defaulteó todo parejo. No es que dijo, a este lo defaulteo y este no lo defaulteo. Defaulteó todo. Teníamos un bono, el AC17, que vencía en el 2117. Y lo defaultearon igual. Así que no es parámetro. Pero la curva funciona así. Se invierte por esa razón. Entonces, si se considera que todos los bonos son pagables, está claro de que un bono que vence en 2030 no puede rendir más que un bono que vence en 2041. Con lo cual esta curva no solo debería bajar para converger esta parte, sino que además debería volver a ponerse con pendiente positiva. Entonces, yo digo, si voy a estar invertido un año, capaz que me convenga estar en un bono corto, porque es más probable que se vaya aplanando la curva antes de que baje completamente a converger a esta zona. Si estoy pensando por ahí en 2 años, y entonces me va a convenir más el 35, porque tengo más para ganar si es que todo sale bien y se converge a esta zona. Tampoco es mala la idea de armar un portafolio barbell, como decía mi profesor Dunrauf, que es comprarte los dos. O sea, comprarte el 30, 50% en el 30 y 50% en el 35. De hecho, según lo que muestra Dunrauf en su libro, es una mejor opción armarte un portafolio con el 30 y el 35 que comprarte el 38 que está acá en el medio. O sea, eso está acá en este libro, que es un libro muy bueno de mi profesor Dunrauf, que es Análisis Cuantitativo de Bonos. Es un libro de 400 y pico de páginas que está lleno de relleno, dicho sea de paso. O sea, entiendo que uno tiene que llenar un libro a veces con muchas cosas, pero tiene su parte teórica que está muy buena. Después tiene capítulos que totalmente desactualizados, porque este libro es del 2014, así que tiene bonos que ya no existen. Pero bueno, ven que tiene capítulos de bonos de Perú. O sea, esto literalmente son capítulos de relleno. O sea, bonos de México, bonos de Perú, bonos de Uruguay, bonos de Venezuela de aquel momento, bonos de Colombia, que son claramente capítulos de relleno. A mí lo que me importa es ir a la página 355, que es este capítulo que dice estrategias activas para cambios en la curva de rendimiento, que es exactamente lo que queremos hacer. O sea, nosotros tenemos esta curva de rendimientos y pensamos hacer una estrategia para aprovechar un cambio que vemos venir en la curva de rendimientos. Así que él acá explica mucho de eso, de qué es lo que se puede hacer. Entonces, a ver cuál página era, la 73. Bueno, obviamente muestra el Excel, muestra muchas cosas que se pueden hacer. Y va a hablar bastante de armar un portafolio, va a hablar de diferentes estrategias y de la estrategia ladder, por ejemplo, que la estrategia ladder es ir escalonando vencimientos, o sea, ir teniendo, como él lo pone acá, ¿no? Ir teniendo un bono que vence a 1 año, otro que vence a 2 años, otro que vence a 3 años, otro que vence a 4 años, y a medida que te van venciendo lo vas reinvirtiendo. Es una estrategia, él explica acá las ventajas, bueno, acá te explica las ventajas que tiene hacer una estrategia ladder. Bueno, esto estamos hablando de gente que invierte principalmente en bonos, ¿no? O sea, que no suele invertir tanto en acciones. Pero después, en la 373, acá está, voy a pasar rapidito esto, todos estos ejemplos, acá, estrategias activas, donde acá empezamos a ver, o sea, como dice acá, o sea, dice, supone que el administrador del portafolio tiene la habilidad de identificar oportunidades de inversión supuestamente generadas por ineficiencia del mercado y entonces obtener un rendimiento superior al promedio del mercado, porque estás actuando obviamente de manera activa. Entonces, obviamente acá te explica, bueno, qué haces si crees que la tasa de interés a largo plazo van a aumentar, si crees qué pasa si crees que van a disminuir. Entonces, acá él justamente arranca a explicar cambios en la curva de rendimiento, o sea, traslados de la curva de rendimiento, o sea, lo que veíamos acá, que se traslade la curva de acá para abajo, traslados paralelos sería, steepening, o sea, que la curva se empine, o que la curva se aplane. Y después pone la estrategia de mariposa, que la verdad que no la vi jamás, pero bueno, creo que podría estar pasando algo de este tipo de estrategia en las LECAPs, pero bueno, no viene el caso. Cuestión de que lo que nosotros vemos es un traslado, pero al mismo tiempo vemos también un flattening, porque vemos que la curva se va a aplanar. Entonces él acá pone varios ejemplos. Ven que explica eso, explica qué es un steepening, es una curva que viene así y de repente
esta parte baja y esta parte sube. Entonces uno dice, bueno, ¿dónde me conviene estar posicionado si yo creo que va a pasar eso? Acá lo mismo, un flattening, o sea, una curva que se está aplanando, o sea, una curva que está con pendiente positiva y de repente vos ves que baja la TIR de los bonos largos y sube la TIR de los bonos cortos, o sea, quiere decir que la gente se está pasando de bonos cortos a bonos largos, que es lo que efectivamente pasa cuando se anticipan malas noticias para un país, la parte esta de mariposa positiva, mariposa negativa. Esto es posiblemente lo que esté pasando un poco en las LECAPs en este momento, pero ya leo, no viene el caso. Bueno, explica un poco y acá empieza con el tema de análisis de la estrategia. Entonces acá justamente es que habla de el portafolio Barbell. Dice, vamos a ver 3 bonos, el bono A, el bono B y el bono C, que cotizan a su valor par y un portafolio Barbell compuesto por los bonos A y C. O sea, lo que dice es, mira, yo tengo 3 bonos, un bono a 5 años, un bono B a 20 años y un bono C a 10 años. Entonces, él dice, yo voy a armar 2 portafolios. Un portafolio que va a tener este bono solo a 10 años y otro portafolio Barbell que me voy a comprar un bono más corto que el bono C, que es de 10 años, y un bono más largo. O sea, lo que sería decir, mira, yo tengo este bono que es el 38, bueno, yo no me voy a comprar el 38, me voy a comprar el que es más corto, el AL30 y el 35. Entonces él va viendo ante diferentes escenarios una estrategia bullet. La estrategia bullet sería la de comprarte un solo bono, en este caso sería el bono C, y hace un montón de cálculos así, y va mostrando diferentes tipos de estrategias, traslados, o sea, paralelo, que se empina la curva, que se aplana la curva, diferentes resultados. Y como yo lo he comentado en informes anteriores, bueno, acá te explica, por supuesto, dónde vence un bono, dónde vence el otro y dónde vence el que estaba en el medio, el bono C. Entonces acá te explica de traslados paralelos, por ejemplo. Entonces, lo que él concluye, él te dice, bueno, para cualquier disminución o aumento de la TIR exigida, o sea, cuando hay un traslado paralelo, o sea, cuando esta curva se traslada de manera paralela, así tal como está ahora, se traslada toda hacia abajo. Entonces dice, cuando hay un traslado paralelo, para cualquier disminución o aumento, o sea, estamos hablando de que la curva baje o suba, el portafolio Bullet se desempeña peor que el Barbell. O sea, el portafolio Bullet, creado solamente por el bono C, el bono que estaba en el medio, se desempeña peor que el portafolio Barbell del AIC. Y después te explica por qué, obviamente, cuál es la razón, pero lo que te dice es, mira, en vez de comprarte el bono que estaba en el medio, más vale comprarte el que era más corto y el que era más largo, porque si la curva se traslada de manera paralela hacia abajo, te va a convenir más ese. En el steepening, o sea que la curva se empine, que no estamos en el caso, porque acá la curva lo más probable es que se aplane primero, lo que dice que él encuentra algunos puntos donde se puede llegar a empeñar, pero él dice, bueno, para disminuciones de la TIR entre 500 y 300 puntos, que sería entre un 5 y un 5%, el Bullet se desempeña peor que el Barbell, y bueno, y encuentra algunos casos en los cuales el Barbell puede ser que se desempeñe mejor, pero algunos casos puntuales donde el Bullet se desempeñe mejor, pero generalmente lo que dice es para disminuciones, para cambios de la TIR, el Barbell se desempeña mejor que el Bullet, que sería comprar un bono solo. Y para flattening dice el Bullet, o sea, comprarme el bono solo, un bono solo, siempre es superado por el Barbell. Entonces yo decía, ¿para qué me haces leer esto si prácticamente para todos los casos posibles era mucho mejor tener una combinación de los dos bonos antes que tener un solo bono? Entonces, acá sería lo mismo. O sea, a ver, si yo creo que primero va a ocurrir el paso de la curva invertida a curva normal, obviamente que me conviene tener el 30. Si yo creo que la curva se va a ir trasladando, o sea, que esto se va a ir moviendo paralelo hacia abajo, me va a convenir tener el 35. Pero si yo no sé, o sea, si yo sé que eventualmente esto va a pasar, que esta curva que vemos acá va a pasar a estar acá, bueno, me puedo comprar los dos. O sea, por ahí yo le digo a los clientes, si querés arriesgarte un poco más, comprate solo el 35, que en el mejor caso posible va a darte, o sea, en el mejor caso posible digo, de curva, bajando literalmente acá, a estos valores de Bahamas, por ejemplo, a valores muy de bien, pero digamos muy optimista. Entonces digo, comprate 35, pero si no querés por ahí arriesgarte tanto, comprate los dos, comprate 50% en el 30
y 50% del 35%, que vas a capturar un rendimiento bastante similar en ambos casos. Entonces, no te la compliques tanto, porque lo que nos muestra la teoría de bonos es que es más razonable o es más conveniente en la mayoría de los casos tener un portafolio combinado de bonos cortos y largos a andar especulando con un solo bono en particular. Entonces, terminado esto de explicación de acciones, de bonos, hablando un poco de acciones, la verdad que tampoco tengo nada muy diferente para decir de lo que normalmente digo. O sea, lo que sí quiero comentar es que es muy difícil, por no decir imposible, hacer una evaluación de empresas argentinas en este momento con descuento de flujo de fondo, como me ven a mí hacerlo en el Excel, que voy a hacerlo para Apple dentro de un par de semanas, que lo hice para Intel ahora hace poco. O sea, no lo puedo hacer para acciones argentinas porque, como yo siempre les comento, una evaluación es siempre y en última instancia una opinión mía sobre el futuro de la compañía. Y en el caso de empresas de mercados emergentes, los flujos de fondos a futuro los tengo que hacer o en dólares o en pesos ajustados por inflación. Y como siempre la evaluación está en el futuro, quiere decir que o indefectiblemente tengo que hacer los flujos proyectados en dólares proyectando un tipo de cambio a futuro, que creo que eso va a ser lo más viable en adelante cuando efectivamente se estabilice la economía y que Milei sobre todo tenga el tipo de cambio bastante controlado, porque ya sabemos que en Argentina el tipo de cambio tiene que estar bastante controlado porque si no se te dispara la inflación. O en el caso que decida hacerlos en pesos, la evaluación en pesos ajustada por inflación, lo mismo. ¿Sí? O tengo que proyectar tipo de cambio o tengo que proyectar inflación. O sea, entonces, en los dos casos, no tengo otra. Uno de los dos tengo que proyectar. Y por ahora lo cierto es que sigue habiendo mucha incertidumbre en ambas variables. Así que hacer una evaluación en este momento, la verdad carece un poco de sentido. Es un poco perder el tiempo, porque estoy proyectando variables en un contexto en el cual se hizo bastante, pero en el que todavía queda bastante por hacer a nivel macroeconómico. Entonces, por eso es que también es raro que alguno vaya a encontrar ahora en algún informe de algún agente de bolsa o de alguna consultora, como no 1816 porque no habla de acciones, pero en alguna consultora que hable de acciones, difícilmente van a encontrar una evaluación de una empresa argentina con un flujo de fondos descontado. Lo que van a encontrar seguro son ratios, porque los ratios es lo más fácil. Entonces, para los bancos te utilizan el price to book value, para otras acciones te pueden usar el price earning, pero estamos en la misma. O sea, ¿por qué? Porque el precio que utilizás para un price earning, ese precio tiene un flujo de fondos descontados metido adentro. Entonces, y por lo tanto, y ese flujo de fondos descontados tiene implícitas expectativas de tipo de cambio, expectativas de inflación, que todavía no sabemos cómo van a ser. Entonces, es como que todavía estás como pisando terreno demasiado inestable. Entonces, incluso el uso de ratios, o sea, es como que es un atajo que condensa demasiada información en un contexto en el cual todavía nos falta mucha información y falta que se estabilice mucha información. O sea, todavía estamos con mucha volatilidad de muchas variables. Así que, por esa razón es que si compramos acciones argentinas, tenemos que hacerlo pensando más bien en macrofundamentos. Yo he mostrado anteriormente este gráfico, que esto está sacado de un paper de Pablo Fernández, donde yo acá le agregué las flechitas de cuál es mi expectativa futura. O sea, qué es lo que yo espero que ocurra con los principales determinantes del valor de las empresas, referido puntualmente a empresas argentinas. Yo les hablaba principalmente, cuando lo mostré la última vez, de la parte de abajo. O sea, qué es lo que yo espero. O sea, yo espero, por supuesto, que los flujos de fondos, que haya una mejora en la expectativa de flujo de fondos futuros, pero esto es lo que más depende de reformas estructurales, depende de la baja de la inflación y depende de la fortaleza política de Milei. La parte de abajo es la que primera está reaccionando y la que va a seguir reaccionando más que las demás, porque Estados Unidos bajó la tasa de interés libre de riesgo. Eso no me jode mucho. Acá no está en este gráfico, pero acá tendría que yo agregar el componente de riesgo país. El riesgo país podría yo ponerlo acá, en el riesgo de la inversión. O sea, el riesgo operativo de Argentina, el riesgo financiero de Argentina. Yo creo que el riesgo país estaría metido acá.
O sea, yo estoy evaluando, no sé, Banco Galicia, estoy evaluando Pampa, estoy evaluando Mirgor. Entonces, no sé, cualquier tipo de empresa, y obviamente que yo voy a tener que tener consideraciones de todas estas variables. Entonces yo pienso, durante los últimos 9 meses, ¿el riesgo operativo de las empresas argentinas bajó? Yo creo que sí. ¿El riesgo financiero de Argentina bajó durante los últimos 9 meses? Sí. Sigue habiendo muchas dudas, pero bajó. Por eso que bajó el riesgo país. ¿Y eso qué provoca? Provoca que baje esto, por lo tanto que baje la rentabilidad exigida a las acciones argentinas, porque se detecta que el riesgo de invertir en Argentina está bajando, por eso baja el riesgo país, y eso repercute favorablemente en el valor de las acciones. De la misma manera, tengo acá la expectativa de flujos futuros. O sea, y acá está todo el tema, acá es donde sí repercute muchísimo la inflación, las reformas estructurales tipo ley de bases, todo lo que está haciendo Sturzenegger, o sea, todo lo que se está haciendo para mantener el superávit fiscal, eso repercute, o sea, lo del superávit fiscal repercute creo que más que nada acá, en la parte del riesgo percibido de Argentina, pero por supuesto que también repercute en la parte de arriba, porque a superávit fiscal quiere decir que el gobierno puede empezar a ir bajando impuestos, ir bajando más regulaciones, ir sacando trabas, y eso puede mejorar sobre todo la rentabilidad de la inversión. O sea, porque la clave está acá. O sea, Argentina siempre, las empresas argentinas tuvieron baja productividad, que eso está puesto acá. O sea, las empresas argentinas pueden crecer, de hecho están creciendo, se está empezando a ver de a poco el rebote en la actividad económica, pero puede crecer en los ingresos de la empresa argentina, pero no necesariamente crecer las ganancias de las empresas argentinas, por la productividad, por la rentabilidad de la inversión. O sea, yo espero que aumenten las operaciones, que aumente sobre todo acá la productividad, los activos utilizados, o sea, que mejore la productividad. Y para mejorar la productividad, el gobierno no solo tiene que bajar mi impuesto, que sería la parte esta, sino también quitar muchas regulaciones. La principal de todas, por supuesto, el cepo cambiario. Entonces, yo sigo teniendo este escenario futuro para Argentina. No puedo hacer un flujo de fondos porque sería perder el tiempo, pero tengo esta imagen, este plan grande, digamos, esta imagen global de qué es lo que yo creo que puede pasar con el desglose de los principales factores que afectan al valor de las compañías argentinas, de las empresas en general, pero en este caso hablando de Argentina, y creo que esta expectativa mía, digamos, esta tesis de inversión mía, sigue vigente. O sea, yo creo que esto va a seguir bajando y esto debería seguir aumentando, y por lo tanto las empresas argentinas tienen todavía bastante valor por ganar por delante. Y obviamente, como no estamos haciendo un flujo de fondos descontados, nos está faltando una parte muy, muy importante e irreemplazable del análisis de una compañía. Entonces, como ya lo he comentado otras veces, a falta de conocimiento de la compañía, compensar con diversificación. Entonces, como no puedo llegar al fondo, como puedo llegar con empresas de Estados Unidos haciendo un flujo de fondos descontados, lo que tengo que hacer es compensar con diversificación lo que me falta en análisis profundo de la compañía. O sea, si tenemos un portafolio de acciones argentinas, podemos tenerlo en igual proporción, o sea, no hay nada malo, al contrario, es muy recomendable tener más o menos un portafolio ponderado de manera igualitaria, pero no tengamos 2 o 3 acciones, o sea, tengamos como mínimo 6, de ser posible 10, aunque creo que hablando de Argentina, 10 acciones estamos hablando como de mucho. Pero qué sé yo, YPF, 2 bancos, Macro y algún otro banco más, Transportadora de Gas del Norte, Autopista del Sol, Distribuidora de Gas Cuyana, Transener, Mirgor, Pampa, Central Puerto, son buenas alternativas para armar un portafolio que nos permita aprovechar el rendimiento potencial grande que siguen teniendo las acciones argentinas para los próximos 12, 18 meses y no quedarnos afuera por el hecho de no poder hacer un flujo de fondos. O sea, compensemos con diversificación lo que nos falta o lo que no tenemos posibilidad de hacer con análisis profundo de los fundamentos de las compañías y de las expectativas a futuro. Así que tengámoslos muy en cuenta. Y bueno, yo me despido. Ya saben que se pueden comunicar con nosotros enviando un mail a info@conectarbursátil.com.ar. Y bueno, hasta que nos volvamos a ver la próxima semana, por favor, cuídense mucho.